Hola Guille, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y feliz de estar aquí con ustedes, de haber llegado y encontrarme a mi familia en casa. A ver, ¿quién tiene la primera pregunta antes de que vayamos al estudio esta noche? Ahí Iker levantó la mano y casi que tocó el techo. Bueno, pero Samantha, entonces. Ajá. Hola Guille, buenas noches. Tengo una pregunta, bueno, tengo varias preguntas relacionadas a un solo tema. Dale, dale, dale. Haz la primera. En el Salmo 18, 35 y 59, David habla de sus enemigos y por lo menos en el 18, en el 37 al 42, dice, perseguí mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos, los herí de modo de que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies y nada. En el 35 y 59 también habla más o menos del mismo tema. Entonces, no entiendo muy bien la perspectiva de nosotros con eso, o sea, relacionado a mis enemigos. Sí. Es una buena pregunta porque la actitud de David hacia sus enemigos en muchas ocasiones es pidiéndole a Dios que los elimine. Pero la vida de David nos da a entender el principio. Cuando el enemigo se metió de manera personal con él, él no hizo nada. Pero cuando el enemigo persiguió a David a causa del Dios que él tenía, entonces él sí pedía que Dios interviniera. Lo vemos en el caso de Saúl. Saúl lo persiguió hasta la muerte. David tuvo oportunidad de quitar a Saúl 2 veces y aún así no lo hizo. También con Absalón no lo hizo, huyó. Entonces su actitud fue muy noble siempre. Y cuando los enemigos aborrecían a David a causa de que David seguía a Cristo, entonces ahí sí él pedía, porque realmente no era personal, sino decía, mis enemigos son tus enemigos, y acaba con ellos por causa de tu nombre. Y creo que no terminó la pregunta, dale. Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar esto para mi vida? Si alguien te hace algo personal, tú lo encaminas la causa al fiel creador, como dice la palabra de Dios. Dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, tú eh, como Cristo cuando le maldecían no respondía. Él todo lo encaminaba al Señor, dice Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, en todo caso, dejarle a Dios que Él sea quien atienda esas situaciones con tus enemigos mientras tú los amas, como dice Mateo 6, amad a vuestros enemigos. Iker. Buenas noches, Guille. Tengo una pregunta en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, no entiendo muy bien esa. Ok, está refiriéndose a dos personas muy importantes de la historia. Adán. La transgresión de Adán, la desobediencia de Adán, no solamente hizo que Adán pecara, sino que toda la humanidad recibiera el pecado. O sea, tú eres pecador por decisión, puesto que tú pecas voluntariamente cuando caes en pecado, pero también eso es porque obedeces a una naturaleza caída. O sea, tú dentro tuyo tienes una naturaleza que está en rebelión contra Dios y eso se lo debemos a nuestro padre Adán. Alguien dirá, bueno, por culpa de Adán entonces pagamos justos por pecadores. Bueno, Dios escogió al mejor hombre y lo puso en el Edén. Si hubiera escogido a cualquier otro, inclusive a nosotros mismos, hubiéramos fallado antes. Entonces, la transgresión de Adán es tipo del segundo Adán, que es el estudio que estás haciendo ahí en Romanos 5. Habla de Adán y Cristo como el segundo Adán. Así como Adán, por la transgresión de uno, todos pecaron, todos los seres humanos heredaron el pecado, así por la obediencia de Cristo, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que es justificado por la fe en Él. Un pecado de uno hizo que todos fuéramos transgresores y la obediencia perfecta de uno dice que todos fuéramos justos. De hecho, el pasaje empieza en el 1 diciendo justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Eso es, o sea, él hizo la obra y nosotros al creer en Él somos justificados. Pedro. Buenas noches, Guille.
Si puedes ampliar, por favor, en Mateo 18, del 1 al 5. Mateo 18, del 1 al 5. Dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, así es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, de manera práctica está hablando acerca del principio de liderazgo. Aquí en la tierra dice que los hombres se enseñorean de los demás según su rango. Pero en el reino de los cielos no es así. El que quiere ser el mayor debe ser como el que sirve. Entonces Jesús dice, mira lo que estoy haciendo. Ejemplo os he dado en Juan 13. Él lava los pies de los discípulos, diciendo, soy yo el mayor. Y no hago otra cosa en esta figura y en los 3 años y medio que tengo y en la muerte que voy a enfrentar y lo que voy a hacer después de mi resurrección, lo que estoy haciendo es sirviéndoles, siendo yo el mayor. Así debéis hacer vosotros. O sea, el principio en el reino de los cielos es que los primeros van a ser los últimos. Los que buscan los primeros, como aquí en la tierra, los que buscan pasar por encima de los demás para obtener un puesto, en el cielo no funciona así, no es por obras. En el cielo, en el reino de los cielos, lo que premia es la humillación, o sea, que tú vivas para darte. Hay un principio básico de todo discípulo, que es el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, la única forma de seguir a Cristo es humillándote a ti mismo, como un niño, con las intenciones de un niño, con el corazón sencillo de un niño. Con la sencillez de fe de un niño que cree sin necesidad de las explicaciones complejas que un adulto pide a causa de su dureza de corazón, no es a causa de su intelecto desarrollado, todo lo contrario, es de la implosión que va teniendo su intelecto y no porque cada vez se hace más inteligente, todo lo contrario. Entonces, por eso usa la figura de un niño para comparar que quienes recibirán fruto van a ser los que tengan esa actitud. ¿Sí? ¿Hay alguna otra? Hola, sí. ¿Por qué Levítico clasifica las ofrendas en distintos tipos y cuál es la diferencia entre una expiación y un holocausto? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque Dios, a través de las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, dice Romanos 15:4. Es decir, todo eso es figura de lo que recibimos de Cristo y de la relación que tenemos con Él. Hay un feedback ahí medio feo. Entonces, son 5 tipos de ofrendas del sacrificio levítico, en realidad, no son 2. Las que en este momento estás preguntando, y luego más adelante vas a recibir un estudio discipulado que se llama las 5 ofrendas del sacrificio levítico. ¿Okay? No te preocupes, es de este tamaño. Pero en particular, la ofrenda voluntaria obedece a un llamado a hacer una entrega mayor de ti al Señor, a morir a tus fuentes de confianza y de recursos para poner tu confianza en el Señor. Un holocausto es distinto. Un holocausto es un sacrificio que vengo a ofrecer a cambio de la expiación, del pago. Por eso Jesucristo fue el holocausto perfecto. Él sí satisfizo la justicia perfecta de Dios al ofrecerlo. Entonces, ese es el tipo de diferencia entre el holocausto y la ofrenda en términos generales. ¿Okay? Juan Carlos. Hola, Guille. El domingo compartí con el grupo discipulado el versículo de Juan 11:35, que entiendo que es el versículo más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró. Yo quería saber, en este caso, si él sabía que iba a resucitar a Lázaro, porque bueno, él podía ver el futuro y estaba ahí. ¿Por qué él lloró? ¿Por qué él toma ese carácter y llora como por compasión? O sea, la respuesta la tienes ahí mismo. Si buscas en tu Biblia Juan 11,
fíjate, en el versículo... En el versículo... El versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y vamos a ver, y vamos a él, perdón. Entonces, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Estaba perdido Tomás. No entendía lo que estaba ocurriendo. Luego, él sabía que iba a visitar un muerto. Antes, el aviso que recibió es que iba a visitar un enfermo. Es que fuera porque estaba enfermo. Luego dice que vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Más adelante dice, Señor, en el 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora, lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Entonces ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Marta le dijo, yo sé que resucitará, etc. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, él da evidencias de que sabe lo que va a ocurrir. Entonces, sí, él sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿Por qué llora? Porque tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos, que puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea, él decidió padecer, siendo perfecto, Dios perfecto. Él aprendió la obediencia por lo que padeció, dice Hebreos 2 también. O sea, él decidió tener conocimiento de causa para que en tus oraciones él pudiera estar verdaderamente a tu lado, compadeciéndose de lo que estás viviendo. Entonces, él no lloró porque Lázaro estaba muerto. De hecho, cuando dice aquí en el 35 que él lloró, en el 36 dijeron entonces, mira cómo le amaba. Error, porque no está llorando por Lázaro. Él sabe que Lázaro va a resucitar. Pero dice en el 33 que al verla llorando, al ver a su amiga María, bueno, la hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió al ver el padecimiento de ellos en medio de la prueba. No se conmovió al ver que el hombre había muerto, porque él mismo había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, él es una impresionante mezcla de deidad y humanidad. Por eso dice Colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Filipenses 2 dice que él se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Entonces, es 100% Dios, pero es 100% hombre. 100% Dios para vencer el pecado y 100% hombre para tomar tu lugar y experimentar lo necesario para poder amarte sin ninguna barrera, sin ninguna limitación. ¿Okay?